Desde el 2019, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México vive un proceso de transformación para asegurar que las y los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos laborales. Entrevistamos en Sin Margen a Selene Cruz Alcalá, una de las jóvenes funcionarias que está haciendo posible, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, asesorar y defender a las personas que trabajan o han trabajado en empresas privadas de competencia federal. ¿Siempre fue tu objetivo trabajar en el gobierno federal? Sí, a mí me encanta mucho el sector público. Creo que desde el Poder Ejecutivo, en general, o sea, te digo que el constitucional me gusta mucho y el constitucional pues te enseña que desde cualquier poder o desde cualquier lugar en donde estés, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero en el Poder Ejecutivo está la política pública pura y dura, o sea, las problemáticas reales, muchas veces la realidad supera el derecho y supera todo. Entonces, poder dimensionar algún problema y buscarle soluciones, ¿no? Actualmente este gobierno está haciendo cosas padrísimas, los jóvenes, por ejemplo, ¿no? El tema de pues que siempre ha habido como cierto rechazo a la juventud porque no somos expertos, porque no conocemos, cuando en realidad, y de repente viene un programa social que ve esa realidad y dice, oye, pues si tenemos un porcentaje de la población amplísimo que es joven, pues hay que buscar cómo generarle cierta experiencia, ¿no? Y por ahí surge Jóvenes Construyendo el Futuro. Y pues ha tenido un impacto muy grande. Creo que cerca del 60 y tantos % de los 2.7 millones de personas que han ingresado a jóvenes están contratados ya en la empresa en la que, ¿no? En la empresa, hasta en los changarritos. O sea, todo se hizo tan grande esto que no fuera solamente para empresas grandes, sino para cualquier centro de trabajo pudiera entrar. Y eso, en términos de política pública, me parece fascinante. Y sí, claro que me apasiona el gobierno en términos de lo que puede hacer. ¿Qué es lo que vives cuando llegas a la Secretaría del Trabajo? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo recuerdas tu primer día? Mi primer día fue previo al ingreso directo, ¿no? Era un poco para conocernos, saber cómo iba a funcionar, entender que el mundo laboral estaba cambiando completamente, que venía la implementación de una reforma gigantesca que ha puesto a las personas trabajadoras en el centro de la política pública, y pues básicamente fue entender que teníamos que movernos hacia un nuevo modelo laboral y de convivencia, ¿no? De conocer a todas las personas que estábamos en este proyecto. ¿Cuál fue tu responsabilidad en la Secretaría? En la Secretaría yo me encargaba de llevar todos los temas de planeación, que es básicamente generar, ¿no?, las líneas de acción, por supuesto acompañada de todos. Es como armar el rompecabezas, pero ordenar, organizar, poner los puntos sobre las íes y dar un reporte de resultados en relación con lo que tú estableces como tus líneas de acción. Y también me encargaba de llevar los órganos de gobierno en los que la Secretaría del Trabajo forma parte, que en ese entonces eran 111, me parece que ahorita son un poco más, pero los órganos de gobierno pues son las instancias de toma de decisión más importantes de instituciones como Infonavit, IMSS, ISSSTE, etcétera. Y ahí lo que me tocaba revisar es cómo esas decisiones impactan en las personas trabajadoras, en el derecho laboral. Una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas en nuestro país es la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, un nuevo modelo de justicia laboral para las y los trabajadores del país. Esta promueve la libertad y democracia de la clase trabajadora en la elección de sus representantes sindicales, así como el fortalecimiento de las negociaciones colectivas.
El nuevo modelo laboral apuesta por la conciliación, la posibilidad de que trabajadores y empleadores solucionen en un periodo de 45 días sus diferencias sin ir a juicio, y la creación de reglamentos para prevenir la discriminación en el trabajo, al igual que la regulación de los derechos de las y los trabajadores en el campo y en el hogar. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con dos secretarios que también son muy jóvenes y que también tuvieron que lidiar con este mundo de burocracia que también controlado por los adultos? Ha sido extraordinario. La verdad es que, digamos, por orden cronológico, trabajar con la secretaria alcalde es fascinante. Es una mujer que yo creo que con su juventud pudo revolucionar el mundo del trabajo. O sea, habían cosas que estaban muy mal. Los sindicatos realmente no representaban a la clase trabajadora. Estaban siempre, digamos, en coalición con los gobiernos para generar votos, o a favor siempre de las empresas, como para que no se garantizaran realmente los derechos de las personas trabajadoras. Y la secretaria alcalde implementó una reforma laboral que cambia completamente con esos vicios, y lo hizo espectacularmente. La verdad es que la fase de implementación de la reforma fue dividida en tres periodos, y lo logró de manera fascinante. Y por otro lado, el secretario Marat Bolaños también es una persona que tiene mucha diligencia, que se está metiendo a consolidar este proyecto que no solo viene de la secretaria alcalde, viene de muchos años atrás, ¿no? Son décadas de luchas de los trabajadores, son décadas en la que la gente ha ido poniendo su granito de arena para que cambie un sistema completamente fallido. Y el secretario Marat, ahorita consolidando esto, también tiene un liderazgo muy, no sé qué palabra utilizar, pero es una persona muy sencilla, muy abierta, que tiene mucho contacto con la gente también, y eso hace que los puestos los puestos de gobierno altos se vean muy accesibles hacia la gente, ¿no? Que eso tendría que ser en general la administración pública, servir a la gente y ser accesibles para ellos. Se acabaron estos aparatos para los secretarios, y creo que ha sido un cambio, y se impregnó en toda la secretaría. Les tocó renovar una secretaría también controversial de los gobiernos anteriores. Sí, completamente. No, completamente. Y en el caso de la secretaria alcalde, romper con todos los paradigmas que hay, ¿no? Te decía, siempre personas adultas, hombres, y de repente una mujer joven llega a revolucionar todo esto, claro que a mí me parece formidable desde cualquier punto de vista del que se vea. Cuéntanos un poco qué es lo que te tocó vivir con el procedimiento de cambio en la reforma laboral de 2019. ¿Qué me tocó vivir de...? ¿Fuiste parte del proceso? De la reforma como tal, no. ¿De su implementación? Sí, de la implementación, pero no de forma directa, eso también hay que decirlo, pero sí revisar que todas las líneas de acción de la Secretaría fueran acordes, ¿no? a este nuevo modelo. Revisar mucho, por ejemplo, en los informes, que la parte, o sea, cómo narras algo que fue tan dañino para México, o sea, un sistema completamente corrompido, que no respetaba en absoluto los derechos de las personas trabajadoras, salarios precarios por donde lo viera, subcontratación abusiva, o sea, todo esto fue parte de México durante años, y a mí me tocó el término de la narrativa, ¿no? Haciendo los informes, también siempre en colaboración con las áreas encargadas de esa implementación. Y ahorita en la Procuraduría me toca revisar que se respete todo lo que se ha logrado en este sexenio, ¿no? Y me refiero en concreto a salarios que ya cambiaron. O sea, por ejemplo, el salario mínimo ha tenido un incremento del 90% en términos reales,
Y eso significa que pasamos de ganar 80 pesos a 207 pesos en casi todo el país, y en la zona libre de la frontera norte pues hay un salario de 314 pesos. Entonces es muy grande el impacto que se ha tenido, y en la Procuraduría pues nos encargamos de ver que nadie gane menos que ese salario, que las reformas que se han hecho en el seno, claro, de la Secretaría del Trabajo, y por supuesto con aprobación del Congreso, como la subcontratación. O sea, todas las empresas, con tal de ahorrarse, ¿no?, pago de prestaciones, pago de muchas cosas, ponían, pues simulaban que su personal trabajaba en una empresa distinta a la que realmente trabajaban. Y viene una reforma a modificar completamente esta parte, y ya no hay subcontratación abusiva, a menos que se justifique la especialización de una materia distinta al giro de otra empresa, y en ese sentido se podría permitir, pero está muy vigilada. Y en el caso de la Procuraduría podemos revisar que no haya subcontratación abusiva, ¿no? O si le están vulnerando sus derechos a los trabajadores, que de eso va la reforma, de respetar derechos, de poner a los trabajadores en el centro de toda la decisión política y en general de la ley, en este caso, pues sí me toca implementar en este sentido, no implementar, sino revisar que se respeten esos derechos. La reforma laboral estuvo acompañada de 2 decretos adicionales. En materia de subcontratación, el llamado outsourcing, y también en relación al teletrabajo, el trabajo realizado a distancia, que llegó tras la pandemia y que requería de una regulación jurídica. En 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que la desaparición de la subcontratación contribuyó a que más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus empleadores, lo que permitió recuperar, entre otros derechos, el derecho al reparto de utilidades, que creció en un 144%, pasando de 87,000 millones de pesos a 214,000 millones de pesos. La Profedet es la instancia del Gobierno de México que defiende y orienta a las y los trabajadores, activos o jubilados, que prestan o prestaron sus servicios a empresas privadas. La Procuraduría contempla ramas de la industria como la minera, automotriz, hulera, tabacalera, química, petroquímica, cinematográfica, entre muchas otras. A través de los Centros Federales de Conciliación, se da atención en todo el país para contribuir a la justicia social y a la dignificación del trabajo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que sus siglas son Profedet, es una defensoría pública del Poder Ejecutivo, pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y básicamente somos los abogados y las abogadas que de manera gratuita asesoramos, acompañamos en los procesos de conciliación y defendemos a las personas trabajadoras, a quienes sean beneficiarios o beneficiarias de las personas trabajadoras, y a los sindicatos. De tal manera que nuestra función, digamos, es asesorar, dar respaldo a los trabajadores y acompañarlos en cualquier procedimiento legal cuando existen vulneraciones a derechos laborales y de seguridad social, y vemos asuntos, por ejemplo, de despidos injustificados, cuando una persona tiene dudas sobre su pensión, sus semanas de cotización, qué necesita realmente para acceder al derecho a la pensión. Y pensiones, pues desde, ¿no?, de invalidez, cuando las personas pues ya no pueden valerse por sí mismas para trabajar. Hay formas de adquirir pensión por viudez, ¿no? Si un trabajador muere, está la esposa, puede adquirir la pensión de viudez, o los hijos de orfandad, o los padres de ascendencia, y pues también revisamos pues todo lo relacionado con estas pensiones. Digo, si en caso de negarla el IMSS, podemos revisar si se puede hacer algo, si no. Vemos en accidentes de trabajo, si una persona, ¿no?, en su trabajo se cae, le pasa algo, pues acompañamos todo el procedimiento para que puedan, dependiendo del accidente, pues a lo mejor obtener una pensión. ¿Cuál es la principal causa que llega a la Profedet?
La mayoría son dos. Hay muchos despidos injustificados y justo me iba a dirigir a los asuntos que más tenemos, que son recuperación de cuentas de Afore. O sea, el régimen pensionario, digamos, cambió en 1997 y se generan cuentas individuales en donde cada trabajador va a aportar un pedacito de su salario para ir financiando en un futuro su probable pensión, ¿no? Y claro, los patrones también aportan una parte y el Estado aporta otra, el gobierno. Entonces, el principal problema que tenemos es que cuando una persona muere y tenía esta cuenta individual, ¿quién se va a quedar con ese dinero? Principalmente si no tiene derecho a pensión, porque si tienen derecho a pensión, pues esa bolsita se utiliza para financiar la pensión y ya veremos los supuestos que te acabo de decir, ascendencia, viudez, orfandad. Pero si no tiene derecho a pensión, se puede recuperar toda la totalidad de esos recursos y el tema es que, pues, ¿quién puede acceder a ellos? Y serían los beneficiarios, pero para eso la verdad es que solamente te entregan los recursos si tienes un juicio y nosotros nos encargamos de llevar esos juicios y ocupa, o sea, esos asuntos nos llevan, no sé, el 45% de nuestra actividad se basa en ese tipo de asuntos. Ahora, ¿qué es lo que hace la Profedet con los trabajadores? ¿Los acompaña durante...? Hay dos procedimientos judiciales, ¿no? Ahorita, si quieres, nos explicas porque yo no soy tan técnico en eso. ¿Pero los acompañan ambos o hasta qué punto llega las limitaciones de la Profedet? Ok. Bueno, yo te diría que en este nuevo modelo laboral, la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 cambia todo el paradigma, esto que ya he dicho, y crea... Antes los juicios se llevaban en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora hay tribunales dependientes del Poder Judicial, antes las juntas pertenecen al Poder Ejecutivo, y ahora, bueno, se llevan ahora en tribunales, y lo que la reforma hace es primar la conciliación. O sea, antes de... Si tú tienes un conflicto en materia laboral, la idea es que se arregle en un procedimiento prejudicial que se llama conciliación, y para eso se crearon el Centro Federal o los centros locales de conciliación. Y ahí la gente, pues, ¿no? Si un trabajador afectado, es una mesa redonda y se pone de cara al patrón o a algún representante del patrón, y hay un conciliador que está ahí en medio para ir arbitrando este conflicto con miras a que se arregle de manera amistosa. Esa es la conciliación. Y si el asunto no se arregla, entonces ya nos vamos a juicio en los tribunales. Ahora, ¿qué hace Profedet en todos estos procesos? Lo primero es asesorar. O sea, si una persona dice, oye, me acaban de despedir, ¿a qué tengo derecho? ¿No? Entonces hay que revisar si es un despido injustificado, si es un despido justificado, porque claro, en materia, o sea, todas las personas tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y en materia laboral hay presupuestos que, pues, sí te dicen, a ver, esto no se tenía que hacer, lo hiciste y pues amerita un despido, y si no te obligaron a presentar la renuncia, etcétera, pues entonces nos vamos a ir por este canal, te corresponden, siempre te van a corresponder que el pago de aguinaldo, la prima vacacional, vacaciones. Entonces ya les vas diciendo cuáles son sus derechos, y una vez que lo saben, que conocen, le decimos qué va a pasar en la audiencia de conciliación. En la mayoría de los casos que no están excepcionados por la ley para conciliar, pues les apoyamos a hacer sus registros de conciliación para que puedan acudir al centro. Y muchas veces la verdad es que los trabajadores llegan con miedo, llegan... No saben cómo defenderse, o a pesar de que ya les dijiste, ¿no? Se puede defender así, le corresponde tanto, pues no quieren enfrentar necesariamente a sus patrones, y entonces les podemos acompañar a este proceso conciliatorio, y ahí pues somos básicamente su persona de confianza. Si tienen alguna duda o lo que sea, nos consultan. Insisto con mira siempre a que se termine el conflicto en esta conciliación amistosa, pero si no se arregla,
Profedet le apoya en el siguiente proceso, que es la interposición de un juicio ante tribunales, y ahí pues somos sus abogados de principio a fin, ¿no? Le hacemos la demanda, la llevamos a los tribunales, estamos litigando cuando hay que desahogar las audiencias de pruebas o hay que acudir a los tribunales, pues nosotros vemos todo eso hasta que se concluye el juicio. Y bueno, pues la idea siempre es que se gane, porque desde la asesoría nosotros vemos qué posibilidades reales tiene de avanzar un asunto. Ahora, el acceso a la justicia también trae un tema de privilegio. ¿Por qué confiar en los abogados de la Profedet? Bueno. En las y los abogados. Claro, no dije la parte fundamental de la Procuraduría. Somos una defensoría pública gratuita. Yo creo que, ¿por qué confiar en nosotros? Lo primero que te diría es que la gran mayoría o todas las personas, abogados y abogadas en Profedet, sí tenemos mucha sensibilidad hacia las personas trabajadoras, conocemos las problemáticas, tenemos la especialidad, ¿no? O sea, conocemos el derecho laboral, y yo creo que si técnicamente pues, conoces esta parte, ya es un indicio para poder confiar. Pero además lo hacemos de forma gratuita y te digo, con esta sensibilidad de buscar que las personas trabajadoras realmente puedan, uno, conocer sus derechos, dos, saber cómo defenderlos, y tres, pues que está este acompañamiento de principio a fin. Y en ese sentido, pues estamos para apoyarles, para servirles. Creo que ese es el servicio público, y Profedet pues tiene esa premisa, ¿no? De apoyar a la gente. Y bueno, digo, ahí ya lo verán, si alguien llega a acudir a nuestras oficinas o incluso en redes, ¿no? También ponemos información de qué es una indemnización, a cuánto equivale, etcétera, y eso hace pues, que la gente se sienta cercana o que conozca lo que le corresponde, y creo que el informarse y saber que te pueden apoyar de manera gratuita puede ser un aliciente para que confíen en nosotros. ¿Cuál es el universo de trabajadores que atiende la Profedet? Somos aproximadamente 450 personas, y de ellos 250 son abogados. Estamos distribuidos en todo el país, y con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que te digo, la idea es que todos los asuntos se concilien. Nosotros tenemos personal de la Procuraduría en las 44 oficinas del centro, y ahí cualquier persona que llegue, si no tiene un abogado, si no conoce sus derechos, lo mandan directamente con nosotros, y ahí podemos apoyarle. ¿Y quiénes son los trabajadores que pueden acudir a la Profedet? ¿Todos? Bueno, todos los trabajadores, sin duda, siempre les vamos a poder asesorar, pero por normativa, Profedet únicamente se enfoca en trabajadores del apartado A, que principalmente eso significa trabajadores de las empresas, ¿no? Ya, como sabes, pues hay un apartado B, que es de los trabajadores al servicio del Estado, pero aún así hay algunas excepciones a ese apartado B que podemos acompañar. Pero sí, digamos, para interponer un juicio solamente podemos llevar asuntos del apartado A, que son trabajadores de empresas. La Profedet es una aliada fundamental de la reforma laboral. Entre 2019 y 2023 ha ofrecido 214,000 servicios, 193,000 asesorías y más de 20,000 acompañamientos en audiencias ante el Centro Federal de Conciliación. Además, se han concluido 2,096 demandas ante los tribunales, recuperando casi 185 millones de pesos a favor de las y los trabajadores. ¿La reforma laboral ha funcionado? O sea, ¿se ve que se privilegia en los resultados de la conciliación? Sí, sin duda. El 70% de los asuntos se concilian en el Centro Federal, y también cada día empieza a ser visto el sindicalismo como algo no dañino, ¿no? Porque antes era un sindicato y ya. Ahora, un sindicato te permite
generar nuevas condiciones, nuevas prestaciones, mejorar los derechos, te permite pues sí, ir directamente en la negociación colectiva auténtica, que es uno de los presupuestos de la reforma, es que las personas organizadas puedan llegar y decirle a su empresa, oye, nos gustaría recibir a lo mejor más aguinaldo, me gustaría, ¿no? O sea, ir conquistando derechos, que de forma unida, o sea, siempre, ¿no? La frase de la unión hace la fuerza, pues es completamente cierto, y en materia laboral eso opera mucho. Y por otro lado, los tribunales, o sea, de juicios que duraban años ante las juntas, ahora tenemos juicios que te llegan a durar, no sé, 3 meses, 6 meses o máximo un año, ¿no? Si se van a amparar un poco más, pero vamos, ya ha cambiado mucho, sin duda. ¿Crees que el acceso a la justicia está siendo cada vez más real? Sí, y en concreto, Profedet justo hace que el acceso a la justicia pues, sea asequible, no cuesta para los ciudadanos. Y también muchas veces, como decía hace un momento, en materia laboral, pues en el momento en el que tú tienes un jefe, ¿no? Y eres subordinado, pues hay una jerarquía. Y la idea es que si tú vas a conciliar, en el caso de la conciliación, si tú vas a hablar con tu patrón, pues sepas en igualdad de condiciones los derechos a los que tienes, a los que te puedes defender ahí, ¿no? Los que puedes pedir. Y eso hace pues, que la gente, claro, que tenga mucho más acceso a la justicia en el momento en el que está informada y se le está acompañando, y sin duda. Bueno, que seguramente te toca conocer muchos casos, te toca ver muchas pues, injusticias. ¿Qué casos o qué anécdotas básicamente te quedaron muy grabadas de todo en estos años que has estado? Bueno, hay varias, pero me acuerdo que una vez estábamos intentando generar mesas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que los asuntos pues, se resolvieran de forma más rápida, no llegar hasta el final del juicio, sino poder conciliar. Y había un señor que quería recuperar el dinero de la cuenta de su Afore, que la verdad eran como 8,000 pesos. O sea, además, quiero enmarcar que Profedet defiende principalmente a la gente más vulnerable, ¿no? A quien no puede pagar un abogado. Y este señor, cuando lo vi es una persona muy humilde, y que le explicábamos, ¿no? Que, oiga, mire, vamos a intentar conciliar su asunto. Y él lo que decía es, por favor, ya llevo 6 años, quiero mi dinero. Y luego, cuando intenté explicarle cómo podía acceder en internet a su cuenta, me dijo, o sea, yo misma me sentí ahí muy ineficaz, porque claro, el señor traía un celular de esos chiquititos, ¿no? Que no tenía ninguna tecnología inteligente, o sea, de acceder a aplicaciones, etcétera. Y al final el asunto, que era recuperar esos 8,000 pesos, se pudo, pero de forma compleja. Y a mí lo que me hizo pensar en primer lugar es pues la necesidad, ¿no? Que a la gente le urge recuperar esos recursos porque no tiene. Y también me sensibilizó porque a veces yo pienso, ¿no? Pues la tecnología nos ayuda mucho, pero hay sectores, y principalmente en Profedet llega mucha gente que tiene más de 65 años porque va a revisar sus temas pensionarios, y lo que necesita es un apoyo completamente sensibilizado a sus necesidades, a sus tiempos, ¿no? También hay que apurarnos y bueno, básicamente es eso, pero hay mucha gente muy vulnerable que lo ves y pues te derrites ahí, ¿no? Te dan ganas de ir tú a firmar la sentencia casi, pero sí. ¿Qué es lo que te llevas de este tiempo que has estado en Profedet? ¿Qué es lo más memorable para ti? Muchísimo. Primero, trabajar en un gobierno en el que creo, que
en el que definitivamente se busca un cambio, ¿no? Un cambio social. O sea, había que denunciar las injusticias profundas que vive México y que aunque siempre se dan por sentado, no se, como que no se decía. Y ahora es marcarlas. Sí, claro que hay, y claro que hay. Y en materia laboral, pues todo cambió en términos de política pública. O sea, las personas más vulnerables son las que tienen que tener más protección, y honestamente son los trabajadores, ¿no? O sea, empresas enriqueciéndose muchísimo a costa de salarios completamente precarios, sin pagar seguridad social, o sea, en condiciones lamentables, ¿no? Que no tendrían que ser así, porque el trabajo durante años se concibió como esta forma como una mercancía. O sea, entre más barato mejor, ¿no? Y vengan a invertir en México, total, ahí no te cuesta nada invertir, o sea, no te cuestan los trabajadores. Y todo esto se cambió. Entonces yo me siento muy orgullosa de estar en un lugar en el que, pues sí, se hizo, o sea, el cambio fue radical, completo. Y también poder revisar las entrañas de una institución es padrísimo, ¿no? Convivir con la gente, ir reorientando también los objetivos, o sea, eso ha sido muy, muy enriquecedor.